Este es el escenario que pudo darse sobre el 4130 a.C., en función de la investigación realizada hasta el momento, desarrollada en los vídeos El Jardín del Edén, parte 1, 2 y 3. Establecida la posible confluencia del Tigris y del Éufrates en esa época, el paso siguiente sería ubicar las tierras de Edén en el escenario planteado. En principio, la palabra Edén no está relacionada con ningún personaje bíblico o referencia geográfica, así como tierra de Cush y de Ávila pueden relacionarse con descendientes de Noé, y se les puede proponer una ubicación aproximada a partir de las descripciones de los textos. No ocurre lo mismo con Edén. Según la Real Academia Española, Edén proviene del hebreo y significa delicia, el jardín de las delicias. Wikipedia va más allá, dice que Edén es una palabra hebrea de origen sumerio que significa planicie, llano, estepa o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. Otras fuentes sugieren que su origen puede ser acadio y significar placer. Otras que proviene del arameo y su significado sería bien regado. A saber, si tuviera que escoger un significado, sin duda estaría entre los que provienen del sumerio, y entre ellos el de lugar plano más allá de las tierras cultivadas, el cual es genial. Es como si quien ha planteado esta definición se hubiese trasladado a la época y hubiera preguntado a un lugareño: «Ruego me disculpe, ¿podría indicarme cómo puedo llegar a Edén?». Por supuesto, es el lugar plano que se encuentra más allá de las tierras cultivadas. Si no existiesen las casualidades, diría que quien ha planteado esta definición sabe lo que dice. Lo único que parece estar claro es que no está muy claro el significado de Edén, por lo que me quedaré con lo que parece evidente. Edén hacía referencia a un lugar en el que había un jardín y en el que nacía un río. Un párrafo del libro de los Jubileos, concretamente en el capítulo Herencia de Sem, destinado a describir los límites de las tierras heredadas por Sem y sus descendientes, proporciona información sobre la ubicación del huerto respecto de Edén. De allí procede hacia occidente, a Afra, y sigue hasta acercarse a las aguas del río Gión, hasta la ribera sur de este río, y sigue hacia oriente hasta acercarse al jardín del Edén por su parte meridional. Continúa por el este de toda la tierra de Edén, abarcando todo el oriente, volviendo luego a occidente, llegando a acercarse al oriente del monte llamado Rafa y descendiendo hacia los márgenes de la desembocadura del río Tanais. Lo que interesa es esto. Si la superficie de Edén tuviera esta forma, el texto ubicaría el jardín al sur, quizás al suroeste, ya que dice que las tierras de Sem continúan hacia el este por la tierra de Edén, y esta descripción podría encajar en el escenario planteado en el vídeo anterior. Si es así, los cauces actuales del Karké, Karón, Jarray, incluso el del Zoré, se encontrarían en las tierras bíblicas de Edén. Pero los cursos de estos ríos no han estado siempre aquí. 6 milenios es tiempo suficiente para que sus cauces hayan dado 1000 vueltas por toda esta superficie. En el Jardín del Edén, parte 2, planteé que estos ríos casi con toda probabilidad en un pasado encauzaban sus aguas en dirección hacia el actual Golfo Pérsico. Haciendo 4 números, suponiendo que el valor medio de las precipitaciones anuales es el actual, que el valor de la carga de sedimentos en suspensión para los cauces fluviales es de 300 miligramos litro y la densidad media de estos 0,9 toneladas metro cúbico, los ríos Karké y Karón, durante el periodo transcurrido desde la fecha en la que nos remiten las escrituras hasta la actualidad, unos 6130 años, podrían transportar sedimentos suficientes como para formar un abanico aluvial con una superficie de 13.400 kilómetros cuadrados con 5 metros de espesor, el equivalente a toda esta superficie. Estos son los valores estimados de la carga de sedimentos en suspensión de algunos ríos. Los datos provienen de un informe realizado en 2005 por unos investigadores de la Universidad de Medellín. He encontrado algunas discrepancias en la superficie de las cuencas y caudales de algunos ríos respecto a los datos proporcionados por otras fuentes, aunque al encontrar también errores en estas he añadido unos indicadores para ayudar a determinar qué información podría ser la más verosímil y no tener que medir las cuencas fluviales de todos los ríos estudiados. Lo que he hecho es suponer que sobre la cuenca asociada a cada río caen las precipitaciones medias anuales que proporciona la web del Banco Mundial. Determinar las precipitaciones medias anuales que tendría que recoger cada cuenca fluvial para obtener el caudal de su río asociado y comparar los dos resultados. La relación entre las precipitaciones estimadas y las reales debería estar entre 0 y 1, y esto es lo que sucede. Exceptuando el río Hast, en Nueva Zelanda. Según esta relación sobre la cuenca del Hast, para alcanzar el caudal medio indicado, sobre su cuenca debería multiplicarse por 3 el valor de las precipitaciones medias anuales asociadas, y esto podría indicar que la superficie de su cuenca es mayor, su caudal menor, el valor de las precipitaciones medias está equivocado, las 3 cosas o cualquier combinación de ellas. Al seguir investigando vi que parte del agua de este río proviene de un glaciar, lo cual explicaría la discrepancia entre los datos. A ver, esto es bastante orientativo. Los datos pluviométricos del Banco Mundial se proporcionan por países, y muchos ríos atraviesan varios. No en todos los lugares de un país cae la misma cantidad de agua, pero creo que es una operación relativamente sencilla
que permite auditar los datos que proporcionan las diferentes fuentes. En realidad lo único que me interesa son los caudales y la carga de sedimentos para obtener la carga en suspensión en miligramos litro. Y hago todo esto porque, por desgracia, los únicos datos sobre transporte de sedimentos que he encontrado para los ríos de la cuenca de Mesopotamia son los del Dez, afluente del Carón. Provienen del estudio de un embalse que se encuentra en su cuenca. El valor de la carga en suspensión antes del embalse es de unos 846 miligramos litro, y quería disponer de algún dato más para ver si la estimación que he realizado es alta o baja, ya que me interesa que no supere un valor medio posible. De esta forma, todas las elucubraciones que estoy haciendo para proponer la ubicación del jardín del Edén tienen más probabilidades de haberse dado. El valor medio de la carga en suspensión de todos estos ríos es de unos 1260 miligramos litro, sin tener en cuenta los ríos que se encuentran en Oceanía, los cuales tienen una media de unos 3883 miligramos litro. La nueva media quedaría en 760 miligramos. Y si no se tienen en cuenta los sedimentos transportados por el río Amarillo, que son una burrada, 13.220 miligramos litro, la media estaría en torno a los 312. Hay que tener en cuenta que los valores bajos de carga en suspensión podrían ser consecuencia de la acumulación de estos en embalses construidos. Por ejemplo, valores sobre el caudal sólido en suspensión del río Ebro proporcionan datos de cómo los embalses influyen sobre la carga en suspensión en su desembocadura. En 1887, antes de la construcción de embalses en su cuenca, la carga en suspensión era de unos 1.585 miligramos litro. En 2005 no llega a los 14 miligramos litro, por lo que es muy probable que el delta acabe desapareciendo con el tiempo. Para el cálculo anterior he utilizado 300 miligramos, y toda esta explicación es para que veáis que el dato no me lo he sacado de la manga, y que es muy probable que el valor real haya estado por encima. Además, la estimación la he realizado con caudales y datos pluviométricos actuales, cuando 6 milenios atrás fueron muy superiores. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues si miramos el relieve es evidente que los ríos Carqué, Carón y Jarray han mantenido sus cauces por toda esta zona. Los abanicos aluviales que han formado se ven claramente, incluso podría decirse que es probable que estos se hubiesen formado durante estos últimos 6.000 años. Puede que antes, es complicado saberlo, como he dicho varias veces, sin datos sobre las edades de las capas de sedimentos. Las ciudades más antiguas que se han encontrado en la vertiente de los Zagros son estas, todas por encima de 70 metros sobre el nivel del mar, excepto Ennihan, la cual se encuentra a una cota de unos 9 metros, y se fundó sobre el 1000 a.C. En toda esta zona las que hay son de construcción relativamente reciente, no he encontrado datos sobre sus fundaciones, ni referencias históricas que las ubiquen siglos atrás. La más antigua en principio es Basora, fundada sobre el 635 de nuestra era. Quizás hay más ciudades bajo los sedimentos, no me extrañaría, aunque creo que no muchas más. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Las ciudades no se construyen porque alguien dice, venga chavales, vamos a construir una ciudad. ¿Dónde? Pues aquí mismo. No funciona así, al menos antes. Inicialmente, el entorno ha de facilitar los recursos para que la población pueda mantenerse en el lugar. Tiene que haber agua potable relativamente cerca. Sin agua no tenían nada que hacer. Si os fijáis, todas las grandes civilizaciones han surgido en torno a cauces fluviales o masas de agua potable. También tiene que haber alimento en las inmediaciones. Si no lo produce el entorno y tienes los conocimientos necesarios, lo puedes producir tú. Necesitas terrenos relativamente cultivables a los que puedas hacer llegar agua, además de zonas de pastoreo si tienes ganado. Una vez que tienes los suministros básicos más o menos cubiertos, es cuando puedes empezar a pensar un poco más a lo grande. De hecho, estas ciudades no aparecieron de un día para otro. En la mayor parte de los casos suele haber evidencias de pequeños asentamientos anteriores en sus alrededores. Si analizáis la cronología de los principales yacimientos arqueológicos descubiertos, veréis que los antecesores de los sumerios no salieron debajo de las piedras, sino que es muy probable que descendiesen desde los cursos altos del Tigris y del Éufrates. ¿Y qué hacían ahí? Ese es otro tema que, aunque parezca difícil de creer, Platón podría ayudar a explicar. Si en el área en la que creo que pudo estar Edén, los antiguos habitantes de estas tierras no se instalaron o no hay evidencias de que lo hiciesen, quizás es porque no existían tierras donde hacerlo. O toda esta superficie no era más que un extenso pantanal, un conjunto de lagos, incluso pudo estar invadida por el mar. Nuestros antepasados no eran tontos, en ese sentido les superamos, y si no se instalaron en la zona fue por algo. A los 13.450 kilómetros cuadrados de terreno que podría haber creado el Carqué y el Carón, habría que añadir la aportación de sedimentos del resto de cauces que discurren por la cuenca. El Tigris podría haber contribuido con unos 18.770 kilómetros cuadrados y 5 metros de espesor, el Éufrates con 12.075, sin tener en cuenta la superficie que en el vídeo anterior asocié al posible Gión bíblico, por lo que habría que añadir otros 5.835. 1.785 del Jarray,
y el Ogata Albatín o posible Pisón podría contribuir con otros 9.765 km². Estamos hablando de más de 61.680 km² con 5 metros de espesor medio, o 30.840 con 10 metros de espesor, 20.560 con 15 metros, o más de la mitad de la superficie de toda la península ibérica con 1 metro. ¿Cómo saber por dónde podrían ir los tiros? Una sección del terreno puede ayudar. Por ejemplo esta, desde la cota más 10 hasta el mar, pasando por la desembocadura actual del Shat al-Arab. Tomo 10 metros porque estoy suponiendo que el terreno que está por encima ya estaba consolidado cuando se construyeron las ciudades sumerias. Todas se encuentran por encima de esta cota, incluso las más recientes. ¿Qué estamos viendo? Básicamente variaciones en la pendiente del terreno. ¿Ha podido contribuir la variación del mar en esta formación? Pues claro. Hay que tener en cuenta que cuando un cauce fluvial se encuentra con un obstáculo, las aguas pierden velocidad y los sedimentos que transporta se acaban depositando y acumulando. Y esto es lo que ocurre cuando se encuentran con el mar. La sección muestra como si los sedimentos se hubieran encontrado con un muro que impide su avance, ocasionando que se acumulen y acaben nivelando el terreno tras él. Esto no solo pasa aquí, si comprobáis más secciones veréis que la historia se repite. ¿Podría esta cuña de tierras haberse formado durante estos últimos 6 milenios con las estimaciones anteriores? El cálculo puede parecer complicado, un perfil irregular con formas extrañas, pero el procedimiento puede simplificarse mucho, se trata de un tanteo. Interesa conocer esta distancia, lo cual es fácil. La considero hasta aquí ya que este punto prácticamente se encuentra al nivel del mar, y a partir de él la pendiente cambia bruscamente hasta esta zona que parece aproximarse a la pendiente insinuada por las tierras más altas, las cuales en principio se han originado sobre el nivel del mar. La distancia aproximada es de unos 300 kilómetros. Para calcular una superficie hace falta otra unidad de medida, a ser posible perpendicular a la anterior. Ahora se trata de obtener un valor medio del ancho de la superficie que se encuentra por debajo de la cota más 10. Si se dibuja un rectángulo de forma que se compense más o menos las superficies que invadimos con las que faltaría por cubrir, tendríamos un valor aproximado de la anchura media, unos 150 kilómetros en este caso más o menos. Estaríamos hablando de una superficie aproximada de 45.000 km² y unos 7,5 metros de espesor medio. Medio metro arriba o abajo, lo cual encajaría con los valores estimados antes. ¿Dónde se pudo encontrar la línea de costa hace 6.000 años? Quizás en la intersección del nivel del mar, entre el 4000 a.C., 5 o 6 metros por debajo de la actual, y la posible cota del terreno en esa época. Es posible que se trate de una casualidad, pero en este punto el relieve actual está marcando algo que afecta a todas las curvas de nivel que van desde la cota más 3 hasta la más 10. Un desnivel muy perfilado, trazado con regla, desde aquí hasta aquí, 110 kilómetros. Dirección hacia el Golfo Pérsico el relieve dibuja formas similares, no tan marcadas y de menor longitud, pero paralelas entre sí, y es muy probable que el nivel del mar haya contribuido de alguna manera a dibujar estas formas. Las lenguas aluviales de los ríos que descienden de los Zagros tienden a tomar una dirección más o menos paralela a la costa, mirad el Zoré, la lengua aluvial que ha creado su curso actual y la que pudo originar en un pasado probablemente con la ayuda del Jarray. El relieve insinúa que la formación de estas tierras ha podido seguir este patrón y que el nivel del mar ha contribuido a darles forma. A partir de ahí el relieve creado ha condicionado los cursos de todos los cauces que están más al noroeste. El tema es más complejo de lo que parece. Para empezar, la variación del mar durante estos últimos 21.000 años ha sido esta. Ha estado aumentando a un ritmo prácticamente constante, unos 8,7 metros cada 1000 años desde el 19.100 hasta el 4.450 a.C. Aproximadamente entre esta fecha y el 480 a.C. lo ha hecho a un ritmo de 1,33 metros cada 1000 años. A partir de ahí puede decirse que el nivel del mar no ha sufrido grandes variaciones. Esto se traduce en que 6 milenios atrás el nivel del mar estuvo unos 5 metros por debajo del actual. Los datos provienen de un estudio internacional publicado en la revista Nature, en el que un grupo internacional de científicos ha analizado capas de sedimentos en la costa noreste de Australia, que se remontan 35.000 años atrás, cuando la Tierra estaba bajo los efectos de una glaciación. Un nivel del mar de 135 metros por debajo del actual equivaldría a decir que sobre toda la superficie continental del planeta hubo una capa de hielo de unos 300 metros de espesor. Lógicamente la distribución de hielo no fue uniforme, el Ecuador sería menor o ninguna, aumentando de espesor en zonas de mayor altura y a medida que nos aproximamos a los polos. De hecho, se cree que en las tierras situadas por encima de los 60 grados de latitud, el espesor de la capa de hielo alcanzó los 3 o 4 kilómetros. Esto implica que en esa época el clima fue seco y que los cauces fluviales probablemente tuvieron un caudal muy bajo, sin apenas movimiento de sedimentos. La mayor transformación del paisaje estuvo a cargo de los glaciares. En 20.000 años el aumento de la temperatura causa que toda esa agua solidificada pase a estado líquido
y que la mayor parte de ella cabe en el mar. Aumenta la superficie de la lámina de agua, la humedad en el aire y las precipitaciones llegan a alcanzar valores 20 veces superiores a los actuales. Imaginad la cantidad de sedimentos que podrían haberse movido, y esto solamente en estos últimos 20.000 años. No he encontrado estudios de este tipo que abarquen más tiempo, pero sí sobre las variaciones de la temperatura que nos remontarían a más de 400.000 años en el pasado. Se trata de datos obtenidos de un estudio de las capas de hielo antártico que pueden relacionarse directamente con la variación del nivel del mar. Ajustando la escala y dirección temporal vemos que ambas fuentes de información se complementan perfectamente, lo cual evidencia la estrecha relación que hay entre la temperatura y el nivel del mar, y que éste lleva cientos de miles de años fluctuando. Si volvemos a analizar el relieve, concretamente la cota +10, llama la atención esta zona, la cual es prácticamente recta y paralela a las formaciones comentadas anteriormente, cuya forma estoy convencido que ha sido moldeada por la acción del mar. Pero si el mar hubiese tenido algo que ver en el dibujo del relieve y descartamos que el terreno se haya elevado a consecuencia de movimientos tectónicos, implicaría que el nivel del mar ha estado 10 metros por encima del nivel actual. ¿Sería posible? Claro, incluso 40 metros. Hasta podría decir que su antigüedad probablemente sea de unos 125.000 años, incluso que el mar ha sido quien ha moldeado el enorme abanico aluvial asociado a la Oat al-Batin u otras formaciones similares que hay mucho más hacia el noroeste. Eso explicaría el origen de estas formaciones, marcadas en mapas geológicos como rocas evaporitas, para cuya formación se precisa que haya acumulación de agua con sales disueltas en sistemas lacustres o marinos prácticamente cerrados y que éstas se evaporen. Si miramos la dirección de los cauces y de las lenguas o abanicos aluviales de los ríos Karké, Karun, Jarray y Zoré, vemos que la tendencia de su avance es perpendicular a la línea de costa, al igual que la Oat al-Batin, lo que nos situaría en el escenario en el que la geología nos dice que tuvo que producirse millones de años atrás. Estas formaciones son abanicos aluviales. Aparecen en los mapas geológicos y no he considerado en toda esta investigación. El relieve muestra con toda claridad su forma y se ve el cauce fluvial que lo ha originado. Mirad sus posiciones, uno aquí, el otro aquí. Está claro que sus cursos han estado variando a lo largo del tiempo por estas áreas, pero ¿dónde estaban hace 6.000 años? A saber. Lo que es probable es que sean anteriores al cauce actual del Tigris, parece que han condicionado su curso. Hagámonos la misma pregunta respecto a los abanicos fluviales formados por el Karké, el Karun y el Jarray. En el Jarray está claro que la lengua aluvial es en términos geológicos reciente, el río está sobre ella. Hacia el noroeste se aprecia un abanico aluvial justo al lado y antes del curso del Karun. ¿Cómo se ha formado? Todo indica que ha sido el Jarray, incluso en la actualidad se ven canales que fluyen hacia la cuenca origen del abanico. Y si nos seguimos planteando preguntas como ¿es el actual Jarray la unión de dos cauces diferentes? Es muy probable. ¿Pudieron estos cursos dirigirse en un pasado hacia esta cuenca? Sí. Además, ¿pudo el Karun encauzarse por la misma cuenca? Sí. Esto podría explicar la posición actual del Jarray y el Karun. ¿Y el Karké? ¿Pudo ser un afluente del Karun? ¿O el Karun del Karké? Seguro que sí. ¿A partir de qué momento separaron sus cauces? Ni idea, pero fue por esta zona. Si en la vertiente de los Zagros se aprecian claramente los abanicos de todos sus cauces fluviales, ¿por qué no ocurre lo mismo en la vertiente arábiga? Se aprecian en la parte más alta, no tan claramente porque las aguas provienen de desniveles menores y con menor energía, y parte de ellos han podido ser ocultados por el curso más reciente del Éufrates, además de que la pluviometría de Arabia ha ido disminuyendo progresivamente. En la actualidad no hay cauces fluviales. ¿Y el Oat al-Batin? Pues lo mismo, se aprecian lenguas aluviales por aquí, menos evidentes, pero ahí están. Si pudiésemos retirar todos los sedimentos que se han ido acumulando en toda esta superficie, se verían con mayor claridad. Además, esto nos está indicando que en estas zonas su curso se secó o cambió de dirección antes de que los sedimentos procedentes del resto de cauces fluviales ocupasen esta superficie. Si el Tigris y el Éufrates confluyeron en el cuarto milenio antes de Cristo por aquí, ¿qué camino siguieron las aguas hasta llegar al Golfo Pérsico? Miremos el relieve. Si toda esta superficie es de origen aluvial, los mapas geológicos así lo dicen, estas elevaciones en el terreno también deberían serlo. ¿Cómo se han creado? Acumulación de sedimentos, ¿no? Encuentro de cauces con el mar, por ejemplo, un delta. Esta formación podría serlo. Bajo el nivel del mar se aprecia la lengua aluvial formada por el antiguo cauce, incluso mirando una sección longitudinal, podría decirse que el cauce llevó aguas, al menos en el periodo comprendido entre el 8000 y el 5500 a.C. Por otro lado, aquí parece que hay una formación similar, pero de mayor superficie, lo cual indica que podría ser consecuencia de cualquiera de estos supuestos, o de la suma de ellos. El cauce fluvial que lo ha originado ha estado durante más tiempo por la zona que en el caso anterior, o lo ha hecho con un caudal superior.
La sección longitudinal es similar a la anterior y puede argumentarse lo mismo, aunque podríamos añadir que entre el 6700 y el 6400 pudo haber un aumento considerable del caudal o de la cantidad de sedimentos transportados por el agua, reflejado en la sección por este incremento de la pendiente en el terreno, que se mantiene horizontal hasta el 5500 a.C. A partir de ahí el terreno tiende a adoptar la pendiente del tramo anterior. ¿Tiene sentido algo de lo que he planteado? En esta área hay acumulación de sedimentos, aunque su forma no se asemeja mucho a la de la formación anterior, a pesar de que parece evidente que el origen de la lengua aluvial es consecuencia del flujo de aguas en esta dirección. La parte final de la lengua aluvial del Jarray, en principio es posterior a la formación de este delta, invade el supuesto cauce que lo ha originado, y continúa hasta el punto en el que el relieve muestra elevaciones del terreno importantes, y cuando digo importantes es que lo son, además de presentar una forma muy peculiar que siempre me ha llamado la atención, dibujando una esquina orientada hacia el norte y lados casi a 90 grados, cortados a cuchillo. Incluso la influencia del Jarray está condicionando el curso actual del Karun. Y ahora si retomamos la pregunta anterior, ¿por dónde fluyeron los cauces de los ríos que pudieron converger aquí hace 6000 años? La contestación más honesta sería que ni idea. Pero es muy probable que en algún momento del pasado tomasen esta dirección, condicionados por el avance de los sedimentos aportados por el Karun, Jarray, incluso por el Karké. Esto explicaría la concentración de material de esta franja y el aparente incremento de caudal planteado al analizar la sección longitudinal de esta lengua aluvial. Incluso el Augata Albatín podría haber contribuido aportando sedimentos durante estos últimos milenios. A partir de ahí parece que el Karké y el Karun se han dedicado a elevar el terreno por toda esta superficie. Lo que es evidente es que la tendencia de las lenguas aluviales de los ríos, que descienden de los Zagros, han estado condicionando el curso del resto de cauces, desplazándolos hacia el sur, propiciando que los sedimentos se acumulen en esta franja, creando las condiciones en el relieve propicias para que se acabe formando un mar interior, tal y como las formaciones de rocas evaporitas comentadas antes podrían confirmar. Vale que hay una diferencia enorme de tiempo entre la formación de estas rocas, millones de años atrás, y lo que plantea el relieve actual, y eso es indicativo de que la tendencia general ha sido esa. No voy a entrar en más detalles, porque como ya he dicho, el tema es complejo, por lo que me voy a limitar a plantear los escenarios posibles en función de la investigación desarrollada en esta serie de vídeos y de la tendencia general que parece plantear el relieve actual. Si existió el Jardín del Edén, creo que no tuvo que estar muy lejos de esta zona. Se trata de una área extensa y es complicado precisar más con las herramientas de las que dispongo, un PC, internet y sobre todo interés y dedicación. Cualquier lugar de esta área encajaría con las descripciones. En el Jardín de Edén, parte 3, comenté que una interpretación literal de los textos implicaría que un quinto río es el que riega el jardín, el cual sale o nace en Edén, ya que la dirección marcada por el flujo de agua sería intersección de los 4 ríos, Jardín y Edén. Edén sería el lugar de destino de las aguas y no el de origen. Los textos dicen que el río que riega el huerto sale de Edén y no que llega a Edén. Quizás el río Karké, el río Karun o los dos regaron el jardín. Mirando el relieve se ve claramente lo que han estado haciendo estos ríos. La lengua aluvial más evidente es esta, cuya influencia abarca toda esta superficie, adentrándose en el área en la que podría encontrarse la intersección de los 4 ríos planteados en el vídeo anterior para el cuarto milenio a.C. Este sería un escenario posible. Mar, jardín, río que riega el jardín y los 4 ríos. Sería el que se acerca más a la descripción de la Biblia, donde se dice que en el jardín las aguas se dividen en 4 brazos, mientras que en la Torá los ríos convergen después del jardín. Pero no es la única posibilidad. Algo parecido está ocurriendo aquí, en el lugar en el que pudo encontrarse la línea de costa hace 6 milenios propuesta anteriormente. Estas pudieron ser las posiciones del Karké y del Karun, y las elevaciones del relieve en esta área nos están indicando que los sedimentos se han estado concentrando aquí y que han podido confluir varios cauces. En este caso el escenario sería este. Río que riega el jardín, jardín, y cauce que después se divide en el Pisón, Gión, Gide, Keliperat. Hay muchos más escenarios posibles y sobre todo si nos olvidamos de las descripciones de los textos. Únicamente he mostrado los evidentes, y si tuviera que decidirme por uno de ellos me inclinaría por la zona donde se encuentra la actual ciudad de Basora. Es la que mejor se adapta a las estimaciones que he realizado. Además existe una agrupación de zonas elevadas aquí, y en concreto esta formación que estaría por encima de los 75 metros de altura en la actualidad. Los textos dicen que Yahvé se llevó a Enoc con él y lo puso en el jardín del Edén para que fuese testigo de cómo el diluvio acababa con la estirpe humana, y creo que este sería un buen lugar para contemplar los acontecimientos sin estar demasiado expuesto. Por otro lado, en los libros de Adán y Eva, escritos sobre el siglo VI en una lengua etíope, proporciona detalles sobre el entorno en el que se encontraba el jardín del Edén. Hasta ahora no he utilizado sus descripciones en esta investigación porque la he desarrollado sobre las fuentes más antiguas de las que he podido disponer,
Ya sabemos que pasa a medida que pasa el tiempo, las historias se reescriben, se traducen a otros idiomas, se reinterpretan, incluso se modifican en función del contexto de la época. Aunque por otro lado piensas, de algún lado ha tenido que venir la historia. Los escritos relatan que fue de Adán y Eva tras ser expulsados del jardín del Edén. Según estos, la frontera este del jardín era el mar, y al norte había un mar de agua clara y pura para el paladar. Yahvé les dijo que habitasen en una cueva que se encontraba en una montaña en la frontera occidental del jardín, porque se trata de una zona con un amplio territorio. Adán y Eva intentaron suicidarse varias veces, estaban traumatizados y desconsolados, es normal. De un día para otro pasaron a ser seres de luz, a tener un cuerpo animal, sensible a todo, al que tenían que alimentar para no morir. Pasaron de habitar en un vergel a hacerlo en una tierra extraña, un árido pedregal. Un día la pareja salió de la cueva y se dirigieron hacia el jardín. No pudieron entrar y fueron a la puerta sur, donde se encontraron con el agua que regaba el jardín. Su desconsuelo fue tal que se dejaron caer al agua y comenzaron a ahogarse. Yahvé tuvo que enviar un ángel para rescatarles de una muerte segura. Otro día se dirigieron hacia la puerta occidental del jardín, subieron a una montaña y en otro ataque de desconsuelo Adán se deja caer ladera abajo, haciéndose polvo con multitud de heridas por todo su cuerpo. Eva al verlo también se dejó caer ladera abajo. Los dos quedaron como muertos y Yahvé tuvo que volver a ir a auxiliarles. A partir de ese momento, el monte en el que la pareja intentó acabar con su vida fue el lugar habitual en el que hacían sus plegarias y ofrendas a Yahvé. En la región de Basora hay una montaña que se eleva en medio del desierto, a la que los lugareños llaman Monte Sanan, sobre el que hay multitud de historias transmitidas por los antepasados de los habitantes de estas tierras. Creen que está habitada por fantasmas. Algunos han escuchado voces extrañas y lamentos de niños llorando. Según geólogos del lugar, el Monte Sanan es la parte superior de una gran acumulación de sales calcificadas que alcanzan una profundidad de centenares de metros y que se está elevando unos 2 milímetros cada año. Se trata de una de las formaciones con mayor altura, unos 142 metros sobre el nivel del mar según Google Earth, o 154 metros según fuentes locales, relativamente cerca, unos 25 kilómetros de la llanura aluvial en la que podrían encontrarse las tierras de Edén, y a 38 kilómetros al noroeste del punto más alto que he localizado en la llanura aluvial, mencionado anteriormente, y que podría ocupar el lugar del monte en el que Adán y Eva ofrecían sus ofrendas a Yahvé según estos textos. Los libros de Adán y Eva explican que ellos y todos los descendientes que se mantuvieron fieles al mandato de Yahvé habitaron en la montaña santa. Los tres últimos descendientes que permanecieron en ella fueron Matusalén, Lamec y Noé, los últimos hombres justos. Quienes desobedecieron a sus padres se fueron a habitar las tierras de los hijos de Caín, al occidente del jardín, hasta el día del diluvio. La única referencia temporal que proporcionan los textos viene de una promesa que Yahvé hace a Adán. Le dice que él y sus descendientes habitarían esas tierras durante 5.500 años. A partir de ahí Yahvé bajaría a la tierra como hombre para salvarle a él y a sus descendientes justos. A medida que se desarrollan los relatos queda claro que ese momento es la llegada del Mesías, de Jesús. Y si todo esto fue así, la fecha de la expulsión de Adán y Eva del jardín estaría en torno al 5.500 a.C., unos 1.400 años anterior a la proporcionada por la Torá o el Antiguo Testamento. Para mí, lo más relevante de los libros de Adán y Eva es que al entorno descrito se le puede encontrar una ubicación en el entorno actual, que encaja con todo lo desarrollado hasta el momento y con el escenario que pudo darse en el pasado. Solo que en este caso el jardín del Edén se encontraría más al sureste, lugar en el que se encuentra la mayor concentración de puntos altos de todas las tierras bajas de Mesopotamia. Sea como sea, mediante cualquiera de los escenarios planteados puede justificarse de forma coherente todo lo relatado en los textos. ¿Podría concretarse con más exactitud la posible ubicación del jardín del Edén? Sí. Aunque lo que realmente importa es que la posibilidad de que los textos estén relatando acontecimientos reales existe. Incluso si las fechas y las descripciones son incorrectas, se han inventado, cambiado, modificado u omitido por cualquier motivo, y suponemos que lo único que es veraz es lo mencionado en el versículo 2.10, que de Edén sale un río para regar el jardín y después se divide y se hace 4 brazos. Siempre podrá justificarse que así pudo ser, solo habría que sustituir unos ríos por otros. Existen muchas ubicaciones y combinaciones posibles. Otra cosa sería que los textos dijeran que de Edén sale un río de fuego, o que se divide en 50 brazos, o cosas por el estilo, entonces estaría claro que la búsqueda habría que realizarla en otro lugar. He dedicado mucho tiempo a esta investigación, de hecho fue el primer trabajo que inicié hace ya algunos años, con el único objetivo de desaprender. Estamos demasiado condicionados por lo que nos enseñan, por lo que nos dicen quienes suponemos que saben, y todo esto junto con las experiencias vividas condiciona la percepción que tenemos de la realidad. De hecho hay tantas realidades como personas, incluso tantas realidades como seres vivos. ¿Y esto por qué? Si todos formamos parte de una realidad mayor que es la misma para todos. Algo falla, y cuando esto ocurre la mejor forma de encontrar la causa es hacer un reset, borrar todas las variables y volver al origen. Y es lo que he hecho, intentar ver si uno de los múltiples orígenes descritos por nuestros ancestros no es más que una invención,
o pudo tener alguna posibilidad de estar basado sobre algún acontecimiento real. Y la verdad es que esa posibilidad existe. La única forma de saber qué dirección hay que seguir es saber de dónde venimos. Uno de los trabajos desarrollados que más me sorprendió fue la investigación sobre el mito de la Atlántida, explicado por Platón en sus diálogos Timeo y Critias. Una historia increíble, que describe hechos supuestamente sucedidos hace más de 11.000 años, protagonizados por civilizaciones que edificaban ciudades, construían canales, puentes y puertos, pueblos que conocían la navegación y comerciaban con medio mundo. Su nivel tecnológico era equiparable al que llegó a alcanzar el Imperio Romano, solo que 10.000 años antes. La conclusión de la investigación fue que el relato de Platón tenía más posibilidades de tratarse de acontecimientos basados en hechos reales que de lo contrario. Creo que ocurre lo mismo con los relatos hebreos y con su mito sobre el origen. De hecho, los arqueólogos no dejan de encontrar evidencias que corroboran la posible veracidad de los escritos. En el vídeo anterior comenté que según la tradición oral del pueblo de los Lemba, el cual habita en Zimbabue a más de 5.500 kilómetros de Israel, decía que estos descienden de un linaje de sacerdotes hebreos, y esta afirmación ha sido corroborada mediante estudios genéticos realizados entre los Lemba y el linaje hebreo de los Cohen, los cuales se declaran descendientes directos de Aarón, hermano de Moisés. No creo que más de 4.000 millones de personas estén basando sus creencias sobre historias inventadas. ¿Y qué ocurre con los mitos de la creación del resto de tradiciones? ¿Se los han inventado? Lo dudo. El mito de la creación hebrea no es más que uno de los múltiples mitos que hay, quizás el más documentado, los cuales, a pesar de explicar historias que pueden parecernos ciencia ficción, tienen un elemento común: somos el producto de la creación de unos seres a los que llamamos dioses, que se han preocupado, unos más que otros, de darnos conocimientos y pautas de comportamiento, y que cuando nos hemos desviado del camino marcado, no han dudado en acabar con la humanidad para empezar otra. Me pregunto dónde estarán ahora. Quizás lo único que quede de ellos aquí en la Tierra seamos nosotros.